Muy buenos días, de verdad que un gusto estar escuchando, compartiendo con todos ustedes desde ayer y lo que resta el fin de semana, si ustedes así lo han dispuesto. Pues qué mejor escenario que es estar como en casa, con los amigos, casi hermanos, en todo este asunto que nos compromete tanto, que es la educación. La educación con una alta expectativa, la educación que queremos que deje de ser ese lastre que a veces venimos cargando. Entonces, bueno, mi ponencia va hacia, sí, una escuela para todos, suena como cliché, pero la verdad que tiene que dejar de ser utópico para pasar a ser operativo. Hemos tenido encarnizados debates y me encanta saber que aquí hay gente de educación especial que ya está dejando su alma mater de educación especial para trasladarse a las escuelas incluyentes, ¿verdad? Dejar atrás esa etapa donde la educación especial tuvo su época de oro, como el cine mexicano, pero ya también pasó y tenemos que mirar hacia el derecho por encima de cualquier otra situación, a la escuela para todos, a la escuela donde todos cabemos, para bien o para mal. Aderezado sí con la visita reciente a la región escandinava, porque efectivamente nadie pretende que México sea un Finlandia, que sea un Dinamarca. No podríamos, hay demasiados güeros allá como para estar aquí, ni que fuéramos Michael Jackson todos queriéndonos cambiar a güeros, no hay manera. Pero sí es bueno tener un parámetro distinto, sí es bueno saber qué está pasando allá, como para decir qué puedo tropicalizar aquí, qué puedo achicanar, ¿no? Los que somos de por aquí, los chilangos, qué puedo achilangar de Finlandia como para aquí. Eso sí es bueno, eso sí es posible, es viable, vaya. Y bueno, yo quiero empezar con ustedes con un acertijo, haciendo alusión a justo, no puedo empezar una clase sin una activación. Quiero que mis alumnos primero se pongan en la misma sintonía conmigo y para eso voy a hacer una pequeña actividad. Es una adivinanza más que acertijo. Van a ver un video de una persona que logró obtener un empleo remunerado, ¿verdad? Lo van a ver con algunas diferencias, ¿verdad? Pero que ustedes van a deducir si esta situación pasa en México o en Finlandia. Se los dejo a ustedes. Venga el video. No se ven bien. Es un joven. Está desempeñando su trabajo. Tiene su uniforme, me dicen un poquito mejor. Tiene su uniforme muy propio. Y está desempeñando su trabajo, sí, es empleado de limpieza en un aeropuerto internacional. Pregunta, ¿eso dónde está pasando? ¿Finlandia o México? ¿Quién vota por México? ¿Qué está pasando eso en México? ¿Ok? ¿Quién vota porque eso es un video de Finlandia de los que me traje? ¿Quién vota porque es ahí? Ok. Es en México. Miren, se ve oscuro eso porque en Finlandia sería puro güero y no se ven güeros ahí, ¿verdad? Bueno, sí, maestros. Eso está pasando en México. Es mi amigo el de Intendencia en el aeropuerto de la Ciudad de México porque viajamos a cada rato, entonces ya nos conocemos, de verdad. Y la otra diapositiva, pues, si le quieren prender la luz, pues es una foto que tengo con él. Se ve muy oscuro, está como muy mal el foco del cañón. Bueno, sí, somos cuates. Cada vez que estamos en el aeropuerto me lo encuentro, nos saludamos. Y sí, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con un buen trabajo, un trabajo exitoso en materia de inclusión. Y yo les voy a pedir que además de este ejercicio, hagan este otro. Yo voy a hablar de la experiencia en Finlandia, sí, en la región escandinava. Finlandia, estuvimos en Dinamarca, y yo ávidamente viendo qué de aquí me puedo llevar para allá. Primero mi mentalidad estuvo en el sentido opuesto de decir, no, pues chale, ¿qué crees? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Solo en Finlandia va a pasar en tu pueblo. Esa primera impresión. Conforme fueron pasando los días ahí,
empecé a ver algo que me empezó a llenar, diría García Fraile, de encabronamiento. Diciendo esto, y esa es la invitación que yo les hago a partir de mi presentación. Resulta que hay más convergencias que divergencias. Es decir, hay más posibilidades de éxito que de fracaso entre lo que hace Finlandia y lo que no se está haciendo, pero que están las condiciones para tal. ¿Sí me estoy explicando? A mí ese viaje me empezó a llenar al principio de mucho enojo, diciendo, perdón la expresión, chingao, pero si ahí está la ley también. Coño, si aquí obedecieron la Declaración de Salamanca desde 1994, ¿cómo es posible que en mi pueblo también desde 1994 está la Declaración de Salamanca, pero nadie la peló? El marco de derecho aquí se obedeció, allá sigue siendo debate encarnizado, casi madrizas en las redes sociales cada vez que uno habla de esto. No, eso es utópico, no estamos preparados para la inclusión, México aún no tiene esas condiciones. Puta, tenemos 24 años de atraso y es el mismo discurso de hace 24 años. Eso de verdad que me empezó a dar más coraje que gusto. El marco de derechos, ¿desde cuándo está? Pues nadie lo sigue. Entonces, cuando uno empieza a ver qué diferencias hay, y es lo que voy a dar en el recorrido, las diferencias son muy pocas, pero la básica, la que es la raíz, la principal barrera, es que nosotros no tenemos construida una cultura de apego a la legalidad. Ese es uno de los grandes problemas. No es la no disposición, no es la falta de preparación de los docentes, es que todo mundo hace lo que se le pega a su regalada gana. Y la ley nos la pasamos por el arco del triunfo. Esa sí es una de las divergencias. De resto son muy pocas. Y vamos a ver por qué. Plan de vuelo. Un poquito de historia y de contexto para ver de qué está hablando esta mujer esta vez. Sí, un poquito de historia y un poquito de contexto. ¿Qué tanto nos parecemos, además de parecernos en los rubios y ojos azules de los de allá? En las historias paralelas. Otra. Hemos escuchado siempre la frase de el mayor tesoro de un país son sus niños, sus niñas y sus jóvenes. No. Ecuación errada. El tesoro verdadero de un país son sus docentes. No hay otro tesoro más valioso, porque por sus manos pasan todos los demás. Cuando esa frase, lejos de ser una frase romántica, la asumamos como tal, esto va a empezar a cambiar. No, yo no le apuesto a los niños y jóvenes, no, yo le invierto a los maestros que van a educar a esos niños y jóvenes. Ese es uno de los paradigmas que dices, ay, ¿a poco? ¿No? Pues sí, piénsenlo desde otra óptica y van a ver que sí. Ok, otro asunto que quiero tratar es, sí, claro, porque la obra maestra de esos docentes, ahí sí, son las generaciones de niños y jóvenes. Suena espectacular, el binomio familia-escuela, allá. Aquí sabemos que el binomio es nada más, es de un elemento, porque a veces el otro componente familia no me rinde, vaya, pareciera que somos enemigos. ¿Sí? Aquí escuchamos muy comúnmente la frase, o sea, tu maestro está re loca. De Dios, ¿cómo? Ahora, ¿para qué me querrá la maestra? Ay, nomás me quiere para puras quejas. Y es verdad. Entonces, es verdad. Cuando no son cuotas, son quejas. Entonces yo no cuento con ese aliado, al menos no con ese sentimiento genuino de alianza. Parece que soy su enemigo. Empecemos a trastocar esos fondos, ¿no? Bueno, otro asunto es, bueno, ya lo decía yo, ¿por qué triunfó la inclusión? La aceptación de la diversidad, la equidad en las oportunidades, porque lo asumieron como un derecho de los educandos.
al hacerse los docentes, y ahí está muy marcado, y empiezo con la primera anécdota, un poquito de historia acá. La primera anécdota, oigan, maestros finlandeses, ¿ustedes qué hacen con los niños con problemas de conducta? Yo esperaba tomar nota de cosas sorprendentes. No, hombre, ahorita van a decir una lista de estrategias, de intervenciones. Lo mismo que en todos lados. A ver, primero lo reporto, después a lo mejor le doy alguna sanción, lo reporto al director. Yo dije, no más falta que digan que lo lleva a la dirección castigado. Lo llevamos a la dirección castigado. Y hay veces que hasta lo suspendemos. Dios mío, el marco de inclusión. Sí, pero cuando lo suspenden, el maestro se acuerda de algo. Yo soy el responsable del aprendizaje de ese niño o niña, por tanto no me conviene suspenderlo, porque a la hora de la rendición de cuentas, lo que se pierda de mi clase me va a tocar a mí reponerlo. Luego entonces no lo suspendo. Luego entonces si lo voy a mandar a la dirección es porque le estoy dejando trabajo para que no se me desnivele con su aprendizaje. Es decir, lógicas muy sencillas. Pues no lo suspendo, no lo puedo correr, porque aunque yo lo suspenda o lo corre, el responsable de que haya aprendido el aprendizaje esperado 2.1, el 2.2, soy yo. Y la rendición de cuentas no va sobre la mamá, la rendición de cuentas, pedagógicamente hablando, va sobre mí. Moraleja, me tengo que hacer de una serie de técnicas y estrategias sin excluirlo, pero en aras de su aprendizaje, porque el que asume que es responsable del aprendizaje es el docente, no la mamá, no el maestro de regularización del barrio, no el servicio médico, no, el docente. Y esa claridad en la función me sorprendió. Soy responsable del aprendizaje. De lo demás no, pero del aprendizaje en la escuela soy yo. Y más coraje me dio cuando me acordé que normativamente en México la función docente está definida en el último acuerdo, que seguro ya se fue por cuerdas, seguro ya se abolió, ya se abrogó. El último acuerdo del el 1507 del 18, 1507 del 18. Ahí está la definición de la función docente. Y ahí dice claramente, el docente es el responsable del aprendizaje del educando en la escuela, ante el Estado y ante la sociedad. Ahí está el párrafo. No, pues más coraje me dio. Porque ahí lo asumen, aquí lo leemos. Ahí se asume, aquí lo leemos. Y es el mismo texto. Bueno, un poquito de historia, maestros. Bueno, sí, efectivamente, los de la región escandinava, hoy por ahí andábamos, casquete polar ártico, y estuvimos visitando Finlandia y también Dinamarca, observando cómo son esas prácticas más de cerquita. Y bueno, ¿qué encontramos? Descienden de vikingos, son tan hermosos ellos, ¿no? Pero tienen una población originaria, son de grupos originarios también, igual que los mexicanos. Mi invitación es a ver, ¿por qué hay más semejanzas que diferencias? Bueno, o sea, traen una tradición muy marcada de sus grupos originarios. Y se sienten orgullosos de ello. Yo les puedo contar aquí, muchos de los aquí presentes somos bien orgullosos de nuestros grupos originarios. Yo lo sé, ustedes también, ¿no? Semejanza. No le toquen ya saben, el nacionalismo, porque el mole poblano, porque la cochinita pibil, no, cuidado, intocables, ¿no? La Virgen de Guadalupe, qué barbaridad. Semejanza. Es decir, hay una cuestión de cohesión por ese lado. Con condiciones climáticas agrestes, 8 meses congelados en esos países. Tristones, depresivos, pues claro. Condiciones adversas. Ay, ¿dónde he oído eso? Donde se observa una gran diversidad cultural, me suena. Cuando decimos diversidad cultural, es en serio.
Diversidad lingüística religiosa, inmensa, una diversidad lingüística que, mira, no aprendimos ni a decir buenos días en finés, porque ellos mismos aceptan que su idioma es dificilísimo. Bueno, ni ellos mismos, ¿sí? ¿Y yo qué tengo aquí? ¿Cuántos hablantes de lengua indígena todavía? Aunque lo queramos negar, aunque seguimos en las escuelas indígenas, pues no sabe español, ¿cómo quiere que dé? Pues tú tienes que aprender la lengua original, sirve que de paso la valoras. Si tú eres el que llegaste de ajeno, o sea, ¿por qué le vas a obligar al que habla español si tú eres el que llegaste al último? Sí, o sea, una serie de cuestionamientos que te quedan, pues mira, ¿cuál entonces será la gran diferencia? Diversidad lingüística, no, espérate, con la diversidad religiosa, impensable. Ortodoxos revueltos con protestantes, con cristianos, no, ¿qué digo en la misma escuela, maestros? En el mismo salón de clases. A ver, maestro que te diga, ay, no, yo no puedo con esto. Ahí están. Y tienen el derecho a escuchar su religión, porque se respeta la diversidad religiosa. Entonces, en las escuelas hay clase de protestantismo, hay la clase de religión musulmana, hay la clase de religión ortodoxa y así sucesivamente. Y habrá familias que se declaran, pues no tenemos ninguna religión, somos migrantes y no tenemos religión alguna. Perfecto, tu niño se va a la clase de ética. ¿Por qué? Tienen ellos una gran claridad en decir, yo necesito que la gente se haga gente buena. Y si no es por la vía religiosa, entrecomillado, será por la vía de la ética y valores. Pero yo no puedo estar generando como malandros en los grupos, tiene que haber una parte espiritual, tiene que haber una parte humanística o humanizante que me ayude a controlar tal diversidad, por lo menos que la lleven en paz. Por ahí va la cosa. Uy, han vivido y han lidiado con el vecino incómodo, ¿les suena? Para ellos es Rusia, mira, ¿a quién le fue a tocar? Para nosotros, pues ya saben, es el gabacho. Vecino incómodo, que no solo los ha vituperiado, los ha invadido, pero también ha habido épocas de bonanza y les ha traído progresismo, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Digo, no hay diferencia. Nunca perdieron su idioma original, o sea, siempre conservaron su lengua materna, que fue de las cosas que les sirvió para estar siempre unificados. Rusia les perdonó el idioma, por decirlo de alguna manera. Los invadió, les mochó territorios, de alguna forma los metió a las ideologías, pero al no perder su idioma, han tenido un gran elemento unificador. ¿Les suena familiar? Por más escuelas bilingües y biculturales que se anuncian aquí, yo no encuentro quien ya se hizo bilingüe, de verdad. Entonces, hay un elemento positivo. Ok. Conviven religiones diversas, otras. Se habla lengua oficial el finés, pero también el inglés es obligatorio, se habla ruso, danés, las escuelas están obligadas a darles esta clase. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y un derecho no se le discute más nada, es un derecho. Nos decían, por ejemplo, a ver, decíamos, ¿qué hacen en las escuelas rurales? Hay muchas escuelas, son territorios enormes y las escuelitas son pequeñas, pero perdidas en las distancias. Igualito que aquí, un barranco entre un río y luego tienes que tomar lancha para llegar a la escuelita, así como aquí, pues allá nada más que agréguenle la nieve. Entonces, ¿qué hacen con esos niños que están muy lejos en distancia y que tienen un derecho a la educación en equidad de circunstancia con los demás? Bueno, pues el Estado tiene que pagar el transporte. Y puede ser que ahí no llegue camión, entonces tendrá que ser vehículo, taxi, y se le paga, pues. El caso es que el niño tiene que llegar a la escuela. Entonces, sí, efectivamente son decisiones, y pueden decirme, pues son nada más 5 millones, sí, efectivamente, pero no son los millones en cantidad, son las decisiones de asignación y administración de los recursos. Porque yo les puedo así firmar que si se hiciera una buena administración del recurso de los dineros en México, alcanzaría para darle transportes y alimentación a todos los niños escolarizados.
¿Qué tenemos? Una pésima administración del recurso, pésima. Ok. La religión, bueno, es lo que les mencionaba, el que no tiene religión declarada, pues de todas maneras te vas a clase de ética. Ok. Esta zona, estos países se andan disputando cada año los niveles más altos de, fíjense el concepto, felicidad social. No el entendido de felicidad como lo entendemos nosotros, estar cotorreando y jajaja, jiji, no, felicidad con ciertos indicadores mundiales, índices de felicidad. La generosidad, el bienestar, el tener ingreso, seguridad social, son indicadores de felicidad social. Bueno, se disputan entre esos países los más altos a nivel mundial. ¿En qué consiste? Pues tiene que ver con esta cultura de la legalidad. Yo lo que encontré factor común es, apégate a la ley. Son las personas que más impuestos pagan en el planeta. Conocimos ahí, amablemente Silvano y Lucero nos presentaron a un paisano de Tlaxcala que se casó con una danesa. Y fuimos a estar en su casa viendo de cerca la cultura, ¿verdad? Lo que pudimos ver ya, pero muy cerquita, muy aterrizado. Le decíamos, oye compa, oye paisa, ¿cómo que aquí pagas 46% de tu ingreso en impuestos? Donde allá, pero ni de chiste te dabas de alta en Hacienda, no teníamos ni cómo pagar tus honorarios. Y nos contestó, y lo pagaría 2 veces. ¿Por qué? Si nosotros seguimos viendo cómo le evadimos a Hacienda. Porque me lo devuelven en servicio. Porque yo no pago un peso de un servicio de calidad médico. Porque no pago un peso en el transporte, el alimento escolar, los comedores escolares son de la más alta calidad. Si lo tengo que pagar, lo pago doble. ¡Wow! Entonces, ¿cómo romper el círculo vicioso de aquí y convertirlo en un círculo virtuoso? Toma de decisiones. Y créanme, no van a ser gubernamentales, son decisiones de la sociedad civil, movilización del ciudadano de a pie. Porque por ahí va la cosa. Si esto esperamos a que sea una decisión de gobierno, maestros, nos vamos a perder. Ok, RIBE, haciendo alusión al asunto de la inclusión de las escuelas incluyentes. RIBE, Dinamarca, es una de las ciudades donde empezó, quien ha leído un poco de la integración educativa, que es como la parte infantil de la inclusión actual, se gestó ahí en los años 60, el famoso movimiento del mainstreaming, un grupo de padres de familia cansados de que a sus niños se los lleven a escuelas especiales, con esos climas así despiadados, pedían desde la década de los 60, no, por favor, a mi muchacho a la escuela de la esquina, a la escuela del barrio, porque llegar a los famosos, bueno, aquí les llamaríamos CAM, pero en esas tierras, imagínate, 2 peñascos, 3 tormentas de nieve para llevar al muchacho con parálisis cerebral a la escuela especializada. Pues no, los papás en esa década empezaron a hacer un movimiento, se le llamó mainstreaming, corriente principal. Métamelo en el montón, decían los padres de familia. Pero tiene síndrome de Down, ¿qué me importa? Métamelo entre la bola. A mí estoy ya cansada de que me lo sigan etiquetando y señalando. Mainstreaming quiere decir eso, corriente principal. Bueno, se vieron desde la década de los 60. 1970 tiene una reforma educativa muy importante, pero desde esos años ya se empezaba a hablar en tierras de que la mejor escuela es la que está en la esquina de tu casa, como debiera ser. Vamos a hablar un poquito de administración financiera del Estado. Si yo soy el Estado que administra los dineros, pues yo no voy a dispersar el dinero en 5 escuelas satélite, entiéndase, escuelas especiales o CAMS. Se me dispersa el capital, se me dispersa la inversión. Entonces tengo que sostener a la escuela regular y darle sus cuotas a las escuelas circunvecinas o satélites especializadas. Hoy se llaman CAMS aquí. Quito el CAM y todo el dinero se lo inyecto a la escuela básica de las esquinas de donde viven los chiquillos y le inyecto ahí recursos. En esa región, exactamente en Finlandia, en los últimos 10 años
de 300 camps, guarden las dimensiones, 300 camps, a la fecha quedan solo 100, 200 se han diluido. ¿Dónde han ido a parar esos niños? Pues a las escuelas de la esquina de los barrios. Y ese dinero se ha inyectado a esas escuelas de las esquinas de los barrios. Eso lo decía desde 1994 la Declaración de Salamanca, no lo entendimos. Y esta de la inclusión tanto es hacia arriba como es hacia abajo. Hacia abajo son las cuestiones de discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, están en su escuela de la esquina. Pero ¿qué pasa con el hacia arriba? Sobresalientes, altas capacidades, lo decía Juan Antonio en la mañana. Si yo creo una escuela especial para niños de altas capacidades, me estoy evidenciando yo solito como sistema, como mal sistema. A ver, tus niños con capacidades altas han sido confundidos con problemas de conducta, por eso te estás buscando otra escuela. ¿Qué nivel, y lo voy a decir con todas las palabras, de incompetencia docente maneja la escuela regular? Que esos niños no se les da la oportunidad de desarrollar armónicamente todas sus facultades, que les tienen que crear una parte. El tener una escuela de altas capacidades es el ícono de la incompetencia educativa, porque esos niños no tendrían por qué estar siendo en una escuela canalizados si mi escuela regular de la esquina del barrio desarrolla esas potencialidades armónicamente, como lo dice el artículo 3 constitucional. Qué bueno que se tenga la escuela, qué bueno que esos niños tienen una opción, pero tú y yo sabemos en el fondo que es una vergüenza que se haya tenido que llegar a ese nivel para que estos niños tengan cabida. Aparentemente es una cuestión futurista, es una cuestión de vanguardia. No, es un retroceso a la exclusión de hace 20 años. ¿Sí me explico? Pregunta obligada en Finlandia: oye, ¿qué hacen con los niños de altas capacidades? Era una encomienda de mi amiga, súper amiga Lolita. Oye, pregunta, ¿qué onda? Respuesta contundente, concreta, avasallante. Director de la escuela formadora. ¿Y qué hacen con los niños que tienen altas capacidades? Nada, pues están en sus proyectos. A mayor capacidad, proyectos más complejos. Oiga, pero con algún maestro especialista en altas, no, con su maestro de salón de clases. Su maestro de salón de clases tiene maestría. Él sabe qué hacer con los niños más sobresalientes. Pues obvio, dentro del mismo proyecto le asigna las tareas más complejas. Si este niño tiene rasgos de liderazgo, pues le asigna el liderazgo del proyecto. Si este tiene altas capacidades artísticas, la parte artística del proyecto, ahí le llaman, trabajan bajo el enfoque del estudio del fenómeno, el estudio de los fenómenos. Si estos alumnos están en un proyecto sobre las estrellas supernova, bueno, pues solitos se van acomodando en esa asignación de tareas dentro del mismo proyecto, transversal, por supuesto. Los mejor, con más capacidad, vamos a llamarlo así, pues se insertan en las partes más complejas de ese proyecto, pero en ese proyecto están los de alta capacidad, los de mediana y los de poquita, y los de la discapacidad en el mismo proyecto supernova. Quien entiende la inclusión es porque entiende la vida, porque así va la vida. Moraleja, dejemos de tanta telaraña en la cabeza. La inclusión es una filosofía de vida. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Y cómo se va a tener si yo todavía estoy en ondas como, oye, no me vayas a poner en el equipo del ornato del 10 de mayo, porque me va a tocar con fulanita, ay, me cae re gorda, no, ay, se viste tan naca, pobrecita, no me pongas ahí. Ni nosotros lo hemos superado como podemos exigir los chiquillos, a esos niveles. Lo dijo muy bien García Fraile, a mí no me importa si vamos a trabajar, finalmente lo que importa es los niños.
No vamos a hacer socialité. Que allá afuera ya somos amigos, qué bueno. Si no lo somos, no. Pero aquí se trata de los alumnos. Y mucho de eso lo estuvimos viendo allá en vivo y en directo, las mamás. Las mamás en algunas, sobre todo en Dinamarca, tienen esa parte muy afectiva. Son sumamente afectivas, se parecen bastante a las latinas. Y entonces ellos sí colaboran bastante, tienen ese rasgo de colaboración con la escuela. Porque además, maestros, si ellos tienen un bebé, tienen 1 año de licencia de cuidados maternos. 1 año. No se despegan del bebé. Y ese año pueden combinarlo con el esposo o con la esposa, porque hay mucha cuestión de diversidad de preferencia sexual. Y, por ejemplo, tienen 1 año de licencia médica. Ese año de licencia médica se puede combinar con el esposo o con la esposa. Es decir, cualquiera de los dos puede ese año ir cuidando al niño y turnarse para que 1 año el niño esté en casa tranquilamente sin necesidad todavía de ir a la guardería. Los cimientos son diferentes, los cimientos afectivos son mucho mejores en calidad y garantizan menos problemas emocionales al llegar a la escuela. El preescolar no es obligatorio, tomemos nota, el preescolar no es obligatorio y el ingreso a la escuela básica es a los 7 años. El desgarramiento de vestiduras por la lectoescritura no hay tal, no hay tal, porque a los 7 es más probable que estén maduros para acceder a cualquier lengua escrita, el finés, el danés, el ruso, el que esté, tienen un grado de madurez mayor a los 7 años que a los 3, 4, 5 que ingresan generalmente al preescolar en México. Vaya, no es un tema de debate. Lectoescritura en preescolar, obvio que no. Los niños van ¿a qué? A que se les dé la bienvenida al mundo, a que se les haga feliz el ingreso a la escuela. Esa es la tarea principal en el preescolar. Quien tiene ya habilidades, porque vaya, obviamente que son familias letradas, pues va a mostrar esas manifestaciones, pues se le sigue la corriente, se le da con qué trabajarlo, pero no es obligatorio, no es un tema de desgarramiento de consejos técnicos. Eso sí se los puedo asegurar. Ok, las familias diferentes, todo el respeto a la diversidad. Ahí como ven, son 2 mamás con 2 chicos. La escuela no es nada espectacular, uno esperaría así como las escuelas de los supersónicos. Hay escuelas de cierto nivel más complejo, más mejor acá, sobre todo las escuelas que son parte de las escuelas normales, las escuelas de experimentación, pues sí tienen muchísimo más equipamiento, pero por ejemplo esta que visitamos es una escuela municipal, una escuela a cargo del municipio, curiosamente quien tiene toda la administración son los municipios, no hay una entidad centralizante o federalizante que te va dictando qué se tiene que hacer, qué formato hay que tener, no, hay una total autonomía y respeto a la educación por municipio, por ejemplo. Y yo les decía que cada que escuchaba cosas me daba más coraje. ¿Desde cuándo está la descentralización? ¿Desde cuándo se está hablando acuerdo 717, autonomía de gestión? ¿Desde cuándo? Y esa autonomía es para ejercerla. ¿Y qué hacemos? Como pajaritos que por primera vez les abren la jaula, no sabemos qué hacer con esa autonomía. Pues ahí está, se ejerce. Ahora, claro, yo no voy a ejercer autonomía si no tengo herramientas para ejercerla. Ese sí es problema. Y volvemos a nuestro punto de por qué estamos aquí. Formación continua de docentes. Si yo no tengo las herramientas, aunque me abras la reja, ¿a qué salgo? Me sigo escondiendo en toda la cascada de documentos administrativos que tengo, porque más no sé hacer otra cosa. Cuando tenga otra cosa que hacer, ejerceré mi autonomía. ¿Por dónde queremos empezarle? Bueno, la ley ahí está, justamente, la ley ahí está. La escuela no es nada en especial, nada espectacular, pero eso sí, muy incluyente. Caben todos. Poquitos, pero caben todos. Aquí lo que tenemos son excesos, pero también deben caber todos. Hasta los malandros, ¿no? Así bien punks, ¿no? Bien.
Les decía esta anécdota de los problemas de conducta porque pues es que es de llamar la atención. ¿Qué tratamiento le dan? Pues el mismo que aquí, nada más asumiendo la norma. Si yo soy responsable de tu aprendizaje, a mí no me conviene correrte. Si yo voy a rendir cuentas con la escuela, ¿por qué te expulsé? Pues mejor no te expulso. Porque mi expediente tira la luz de la escuela. ¿Y qué tal que se nota lo que yo y lo que me faltó hacer contigo? No, mejor te quedas aquí contigo o muero en el intento. Te quedas conmigo porque la rendición de cuentas es muy severa. Ahí sí cierran escuelas ineficientes. Corren a director, el director no lo elige el sindicato, no se elige por puntos, se elige por un comité vecinal, por un consejo, y es director aquel que gana en una terna elegida por la comunidad circundante. Por trayectoria, por honorabilidad, se elige al director. Claro que el director tiene una preparación como abeja reina, especializante, se cocina aparte. Las miradas de cualquier decisión de la escuela están sobre el director contrata a su personal, eso es algo muy importante. La escuela, si no necesita gente de educación especial, no la contrata. Cuando necesita un apoyo de educación especial, lo contrata por tiempo definido. Educación especial existe en función de que un director y su staff decidan, se necesita un acompañante porque hay un niño con silla de ruedas. Ya está el niño, se contrata el servicio. No está ningún niño, no hay ningún niño sordo, no hay un niño, no se contrata. Quien maneja la nómina es exclusivamente el director de la escuela. Por supuesto, la rendición de cuentas en cuanto a resultados va sobre el director y el staff. Muy interesante. El Estado o el municipio no desgasta recurso, por ejemplo, en una estructura compleja, burocrática, desgastante, y miren que me estoy echando la soga al cuello de una educación especial que no me fructifica. Burocrática, más no poder, que cuando se busca no está, y cuando está, pues no era para lo que se necesitaba. No hay eso. Es focalizado. ¿Dónde se necesita? El contrato? Se termina, se logran los resultados esperados, bye. Pero como hiciste un buen trabajo, ya te recomendaste en otra institución. Como tienes una buena trayectoria, ya eres el más solicitado y el más cotizado del rumbo, en términos de eficiencia. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Se necesita alguien de lenguaje de señas. Híjole, ¿en dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Están atrincherados en un camp. Y ya que los encuentra, que es el supervisor de educación regular, dice, ay, por favor, vengan porque tengo una niña. Ah, es que los de CAM no podemos salir. ¿Qué hacen? Mejor el maestro entra a un tutorial de lenguaje de señas, lo aprende 2, 3 cosas entre los alumnos y el docente y se empiezan a comunicar con el chiquillo. Así están los maestros. Bueno, garantiza la equidad en oportunidades y el acceso a la educación de alta calidad, no porque sean de educación especial, no porque sean, es porque es un derecho y se asume como tal. ¿Por qué le tienen que estar pagando taxi al chiquillo que vive hasta una comunidad alejada? Ahí hagan de cuenta Heidi con su abuelito. Porque es un derecho. Y la escuela municipal sabrá si hace un festival, kermés, teletón para costear el transporte, porque es un derecho, no se discute, es un derecho. El asunto de la equidad de oportunidades lo tienen clarísimo, de verdad es sorprendente cómo, no, pues es que tiene un derecho. Oye, pero ¿dónde vas a conseguir un maestro de religión musulmana? Pues a ver, tiene el derecho a recibir la religión en la que su familia cree.
Entonces la escuela se tiene que movilizar y sorprendentemente hemos visto, oye, pero nomás son 2 alumnitos, han escuchado, ¿para qué ponemos rambas? Ay, nomás es un niño. Nomás son 2 niños de religión musulmana. Ah, bueno, si son 2 niños, ok, pensemos. Bueno, vamos a enlazarnos con una teleconferencia con otra escuela donde hay 20. Entonces estos 2 reciben vía teleconferencia o vía remota su clase de religión. No en sí por la religión, porque la religión salva esa parte espiritual y generalmente todas las religiones le apuestan a las buenas personas. Ya no digamos esto, lo otro, la discusión, el debate religioso, generan en términos muy generales valores de generosidad, bondad, hazte buena persona, pues. 100% incluyente, hay escuelas de todo tipo, tampoco es como la panacea, no, hay escuelas más pobrecitas, hay escuelas más fregadonas, hay escuelas mejorcitas, hay escuelas pequeñitas, hay escuelas más grandes, pero aquí el común denominador es que, ante todo, la equidad. Tienen una dinámica de horas clase de 45 minutos por 15 de descanso, es como una norma en Finlandia. 45 clases, 15 minutos de receso, 45 clases, 15 minutos de receso. Eso es una cuestión muy interesante para nosotros que estábamos ahí, porque llueve, trueno, relampaguee, 45 minutos se acaba la clase y los chiquillos salen y nadie puede estar en el salón. Claro, el siguiente maestro lo agradece porque dice, pues ya por lo menos ya se desoxidaron y ya se ventilaron un poco y a mí me tocan un poquito renovados esos alumnos, ¿no? Si estaban fraguando qué travesura, pues vino el descanso, ya se jugaron allá afuera y vienen a la clase pues un poquito más dispuestos. Vaya, tienen una serie de cosas que sí nos llamaron mucho la atención. En este asunto de la inclusión y el respeto a la diversidad, tienen otra cuestión. Los maestros, les decíamos, no pueden ejercer si no tienen una maestría. O sea, los maestros para poder dar clase en educación básica tienen que tener el grado de maestría. Y un año completito en esa formación, puede ser en la maestría o puede ser en la otra formación inicial, llevan un año de estrategias para trabajar con niños diversos. Llevan un año de educación especial, por decirlo de alguna manera, más coloquial. Un año, no una asignatura, no un trayecto formativo, un año completo para prepararse por si llega un niño con síndrome de Down, un niño con rasgo autista, un niño N. Formación inicial. Por eso el servicio de educación especial se utiliza para casos verdaderamente severos. Y un docente que le llega a un chico sordo, por lo menos llevó un año de educación especial, que sí va a saber qué hacer. A lo mejor no lo específico, pero sí en lo general. Por lo menos no escuchas tan frecuentemente, yo digo, tampoco pongo las manos en la lumbre, pero no es común escuchar, yo no estudié para eso, porque discutíamos hace un momento en el receso. Yo vengo de una escuela normal, eso quiere decir que solo trabajo con niños normales. Bueno, ya saben de qué hablo, maestros. La detección es muy temprana, eso le va a tocar también a Jesús abordarlo, pero yo les anticipo, el seguimiento de los niños es desde el nacimiento, si no es que desde antes, de tal manera que cuando hay una cuestión, una predisposición congénita, una predisposición de nacimiento, ese niño ya lleva una historial. Entonces no hay sorpresas cuando llega, ya sea preescolar o cuando llega a la escuela básica, no hay sorpresas de que mira, pues no rinde, mira, pues no aprende, mira, tenía deficiencia, mira, tenía una dificultad. No, se tuvo que haber detectado desde la parte médica. Ahora bien, hay un subsidio muy importante para los niños desde que nacen, es decir, a un padre de familia, el gobierno les da un subsidio, el Estado les paga por cada hijo, eso sí es real, no es fantasía, no es utopía. La rendición de cuentas no se hace en cuestión de dinero, la rendición se hace en función de, quiero ver el estado emocional, físico, biológico y social de tu hijo al ingresar a la escuela. Porque yo te he dado un subsidio como gobierno, como Estado te he dado un subsidio tantos años
y me estás ingresando al servicio educativo, a la escuela, me estás ingresando un niño en mal estado emocional, en mal estado nutricional, ahí sí se te acabó el 20. La rendición de cuentas es ahí. Y entonces se te quita el subsidio. Si tú no das una buena, si tú entregas un niño bien hechecito o bien nutridito, sí hay rendición de cuentas. Eso facilita mucho la detección de problemas. Si hay un daño neurológico, se detectó desde el principio. Ahora bien, el 90% de los alumnos de la escuela básica han pasado por apoyos niveladores o por apoyo pedagógico, al menos apoyo psicopedagógico. A la menor provocación entran los apoyos, no necesariamente con discapacidad. Que se le atoró el punto decimal y las fracciones, va el apoyo. Te vas a regularizar, como le llamen allá, pues. Te vas a nivelar. A la menor provocación, la rendición de cuentas siempre va a ser mucho mejor. Ah, no, es que este no entra en mi servicio. Oye, es que este tiene problemas. No, es que no, ese no es mi servicio. Y se acabó el año y nadie atendió al niño. No, ahí está, inmediato. Que se te está atorando la división, las decenas, a nivelarse. Si yo no puedo, si yo no tengo ahorita esas estrategias didácticas para nivelarlos, va al servicio. Entonces, no necesariamente van al, vamos a llamarle USAER finlandés, solo los que entran en cierto perfil, ¿no? Pues cualquiera que se le atore algo y que el maestro diga, no puedo, no me siento capaz, recibe el apoyo. Contratado. Vaya, la nómina la maneja el director, eso es algo muy importante. Ya no se necesita el servicio, pues ya no se contrata el siguiente año. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Aquí entra la anécdota de Demetrio, porque en este asunto de la detección de Demetrio, de su esposo Dali, cuando damos por hecho que los niños tienen serios problemas de conducta, cuando ya están con un pie afuera, en lo que le llaman síndrome del niño pelota parchada, que ya pasó por 5 escuelas y lo siguen corriendo de las que siguen, entra una anécdota que habla de este rapport o de esta empatía que tenemos que aprender a garantizar desde la escuela. Ahí sí no importa si estamos en Finlandia o en México. Tenemos alumnos, y ahorita se les van a venir a ustedes caritas y cabecitas de niños en sus mentes, que están con un pie afuera precisamente porque tienen problemas de conducta, porque salen reprobadísimos, de las 11 materias reprueban 12, ¿saben de quién les hablo? Bueno, y tú estás diagnosticando y mándalo al psicólogo y mándalo al DIF, quiero el diagnóstico neurológico, si no, no le doy el servicio, y te traen el diagnóstico y tú sigues sin saber qué hacer con él porque tampoco eres neurólogo. Bueno, pero cuando alguien se detiene a pensar, oye, ¿y qué tal que platicas con el niño o con la niña y le preguntas realmente qué es lo que pasa? ¿Por qué esa negación a trabajar? ¿Por qué esos reportes tan negativos de su comportamiento? ¿Por qué tan bajo nivel de rendimiento? Y bueno, en palabras de Demetrio, de educación especial con él. Pues mira, yo hablo con el alumno, oye, manito, es que estás con un pie afuera, pero quiero escuchar tu versión. Y tiene que ver con el aspecto socioemocional. ¿Quién te ha dado reportes de mí? Pues mira, mijo, a ver, ciencias, la maestra de ciencias. La maestra, sí, ya sé. No, es que esa maestra yo no le vengo trabajando. Es que es bien, quién sabe cómo. Bueno, también en matemáticas, oye, también te reporta como que nomás no trabajas, no traes tareas, ¿no? No, es que ese tampoco le vengo trabajando. Ok, dice, oye, pero es que estás con un pie afuera y tú te das el lujo de esa selectividad, y así la va nombrando. No, es que ese tampoco le trabaja, es que es bien aburrido, ¿o no? Quieren trabajar con él. Oye, es que la única materia que tienes es artística. Sí, es fregoncísima esta maestra. Pero es que ahí tienes 10, quiere decir que sí puedes. Sí, a esa sí le vengo trabajando. A ver, entonces no es un asunto neurológico, no es un asunto de rendimiento curricular, es un asunto de empatía docente con el alumno en cuestión. Y está con un pie afuera. ¿Tú te imaginas una rendición de cuentas en donde te digan,
el docente reporta, se fue por sus severos problemas de conducta y por su bajo nivel de rendimiento y su bajo nivel de aprendizaje. No, maestro, perdón, yo hablé con el muchacho. Él se fue por la negligencia, por el bajo nivel de empatía que estableciste con él, y eso generó una reacción en cascada que terminó con una expulsión del servicio educativo. Porque ni tiene deficiencia, ni tiene dificultades para aprender. Bueno, está aprendiendo a emborracharse ya, aprende a andar. ¿Cuál deficiencia? ¿Cómo me lo explicas? ¿Cómo me lo justificas? Si es una matrícula que ya se perdió. Es que ese profe no le está trabajando, y cuando uno entra al aula y dice, ay, con razón, yo tampoco le trabajaría. ¿Así? Claro, el nuevo modelo de la administración pasada tenía todo un componente que abordaba esos asuntos, un componente de la educación socioemocional, del desarrollo socioemocional. Quién sabe cómo quede, maestros, porque estamos en la incógnita, pero de que son importantes esos asuntos, son sumamente importantes para la inclusión. ¿Cuántos hemos sacado, buscándoles un mejor servicio educativo en aras de que me quede gordo? Pues si de eso se nutre el CAM. Tú vas a un CAM y dices, ese es como para una escuela regular, y siguen el CAM. ¿A qué obedecen esas decisiones? Muchas no lo suelto porque me baja mi techo financiero, y se andan dando de alumnazos la escuela regular con el CAM. Te lo quito, no me lo quites, es que me bajas mi techo financiero. Oye, no, pues no va por ahí la cuestión de la inclusión. Si todo el recurso se focalizara en la escuela regular, los maestros de educación especial quedarían como asesores especializadísimos para acompañar a los docentes de la escuela regular, y lo piden a gritos los docentes de la escuela regular. ¿Qué pasa? Seguimos atrincherados todos. A nadie le gusta cambiar su zona de confort. Y bueno, una de las lecciones en Finlandia fue tan sencillo. Yo no necesito un aparato burocrático que me dé servicios especializados. Los contrato cuando se necesitan, cuando no, están en la banca o tienen a lo mejor sus propias agencias. Motivo también de esta reunión de congreso, ¿verdad? O sea, es otra forma de ver la vida. Bueno, por último, la escuela gestiona, lo que les decía, los apoyos. Observen, porque se ha dicho mucho el debate, esos debates de casa. No es que los casos muy severos se deben de ir a un CAM. ¿Y quién decide lo severo? ¿Un médico? ¿Un neurólogo? ¿O la madre de familia que lo carga en el transporte público? ¿Quién lo decide? Porque a mí me pueden decir, te voy a mandar al CAM más especializado en problemas neuromotores. Sí, pero ¿quién me carga la silla? Entonces no puede ser ese el parámetro. La escuela de la esquina tendría que estar tan fortalecida que reciba los casos muy severos y los casos que no lo son tanto. Porque para discriminar, maestros, no se necesita una discapacidad, se discrimina hasta porque está chimuelo. Entonces no es esa la línea de la inclusión. Observemos, esta es una escuela donde, bueno, no se ve muy bien porque está medio oscuro, pero el niño solo mueve su cuello, del cuello para arriba, y está en la escuela, no está en un campo. La escuela, el director se pararán de pestañas, se paran de cabeza, pero le tienen que dar cabida al chiquillo. Tiene contratado una persona, esta maestra es su acompañante, pero no solo es exclusiva de este niño, hay más. En ese ciclo, en ese periodo, esta persona está contratada para este niño. A veces hacen uso del voluntariado, de pasantes. Vaya, nos explicaban que es diversa la fuente de financiamiento. Pero ¿de quién depende el financiamiento? Primero que nadie, del director. Ah, por cierto, no hay supervisores. No existe el cargo de supervisor. ¿Por qué? La explicación es igual de lógica. A ver, si yo estoy generando autonomía
docente, autonomía de la escuela y autonomía curricular y autonomía de gestión, pues un supervisor me sobra. Ya no tiene razón de existir. Si este sabe, está preparado, docente, ejerce su autonomía curricular y hace sus actividades y a mí solo me entrega resultados buenos de aprendizaje, ¿para qué lo hostigo? El director, claro, porque el director tiene que ser un buen líder, un buen gestor, ese sí, y sobre él va a responsabilizar, él se responsabiliza de los logros de aprendizaje, pero en este esquema de autonomías y confianza mutua, pues ya me sobra el supervisor. Si de todas formas la gestión, casos severos, casos difíciles, ¿quién me va a atender este niño con esta discapacidad tan severa? La resuelve el director y el consejo técnico, pues ya me sobra el supervisor. No hay figura de supervisor allá. Ya se ahorraron un recurso en el sentido de, ok, pero esa figura puede ser un asesor. O sea, ese supervisor puede transformarse en un buen acompañante, en un buen asesor. La experiencia finalmente cuenta mucho, no se desperdicia. Bueno, la formación del profesorado a prueba de balas, es impresionante que dices, oye, pues aunque sean los de… Mira, lo único que puede hacer un recién egresado de licenciatura es atender un kinder. Ah, pero el kinder no es oficial, el kinder no es obligatorio. Pues que se entrene mientras, trabajando con chiquititos. Si no tiene maestría, no puede ejercer en la educación básica. Entonces, los que son de licenciatura, ok, que practique con los preescolares, que no es oficial esa educación, es como optativa. Esta formación del profesorado, bueno, Jesús, vas a entrar tú con eso, ¿verdad? Esta parte. Esta formación del profesorado, insisto, es de 5 años y no tiene este asunto de que no, pues es que yo no estoy preparado para esto. O, bueno, ahí va la anécdota. Voy a cerrar con mi anécdota. La vivimos todos los que fuimos a ese viaje. Fuimos a visitar la escuela municipal, que no es una escuela opulenta, es una escuela como de pueblito, vamos a llamarle así. Y bueno, ya estábamos después del recorrido, después de ver todas estas fotos que les estoy compartiendo, pues, ¿qué quieren preguntar? ¿No? La directora no habla español, tenía un traductor. Y estábamos ya todo el grupo reunido ahí y pues pensando preguntas pues pertinentes, ¿no? Así como que, ay, que me resuelva, que me dé la luz. Bueno, se pone la directora, preguntas. Y alguien pregunta la de los 64,000 pesos. Directora, ¿cómo hacen ustedes para los maestros cuando no quieren trabajar? Y la traductora le dice, ¿no? Entonces contesta. Bueno, cuando los niños no quieren trabajar, los maestros buscan alguna estrategia. No, es que no estamos hablando de los alumnos, estamos preguntando de los maestros. O sea, la cara de la directora, ¿sí? De verdad, o sea, es así, ¿que un maestro no quiere trabajar? No, perdón, es que aquí los maestros tienen que trabajar, pero además la lógica es, ¿y por qué no habría de trabajar un docente, en primer lugar, cuando tiene un grado de maestría? Cuando de 10 aspirantes solo quedó él, cuando tuvo que presentar un ensayo y una entrevista, una exposición de motivos de por qué desde que era un bachiller, por qué quiso optar por ser maestro. Compitió con otros 9. Y que si no tiene experiencia con grupos como de Boy Scouts, como de un equipo de fútbol, un equipo deportivo, si no tiene un coro de la iglesia con niños, si no tiene ese antecedente, simplemente no entra a la carrera docente. ¿Por qué habría de no querer trabajar? ¿Alguna enfermedad, una hemiplegia? ¿Cómo por qué? No, bueno, así como, ay Dios mío, ya cállate paisano, ya no preguntes eso. De ese tamaño, maestros, por supuesto que uno llega con otro espíritu a quererse comer al sistema educativo mexicano, comer literal, para ver si sale otra cosa. Bueno, ese es el asunto. Sí llega uno con otra lógica, llega uno con otro espíritu.
confirmando cosas, mira, si no estaba yo tan errado, otras que decías, no, es que esto también sirve. Y cuando encuentras, esta plataforma existe en México, es una plataforma normativa, que nadie la pela es otra cosa, que nadie se faja los pantalones para ejercer una autoridad cabal es otra cosa. Pero maestros, la educación es un acto de valentía. Ahí está la norma, ahí está la ley, ahí están los derechos constitucionales. Por algo está. Bueno, pues yo nada más quiero ir cerrando mi participación. Le apuestan muchísimo, igual que lo dice aquí la norma, que es pura letra muerta, al trabajo colaborativo. La autonomía a los maestros, por ejemplo, se les da el perfil de egreso, se les dan los ejes rectores, directrices educativos, y son los docentes en cada escuela quienes hacen el programa con total autonomía. Por supuesto que esta libre competencia hace, no, pues si nosotros hacemos este programa, vamos con los de al lado, con la escuela vecina, no hay que superarlos, no es que nos vamos a lucir con esto, nos vamos a lucir con aquello otro. Claro, PISA, pues es una consecuencia de la mejora que manejan, es decir, PISA es secundario, es una consecuencia colateral de cómo ejercen su autonomía al educar. Es decir, no les preocupa PISA, tienen tan bien elaborados los programas, la organización colegiada, los resultados de aprendizaje, que PISA es una consecuencia lógica. No están pensando en PISA todo el año, sino que se preocupan de hacer buenas planeaciones, buenas ejecuciones, buenas estrategias didácticas, trabajo colaborativo, que no se note que tú y yo traemos pleito, porque al final el alumno no tiene la culpa. Entonces trabajemos mientras, mejoremos esta cuestión con los alumnos, resolvamos los problemas del aula. Consecuentemente, cuando venga PISA y la que venga, pues vamos a salir bien, es decir, le apuestan a la mejora de las prácticas. Por consecuencia, quien los venga a evaluar interna o externamente van a obtener buenos resultados. ¿Sí? Bueno, maestros, pues no sé si ya como ya les conté la anécdota local, o de los maestros que no quieren trabajar. Resumiendo, ¿cómo podría esto pasar de ser una utopía? Porque hemos tenido, ¿cierto o no, Dalia?, debates en las redes sociales encarnizados con que la inclusión es una utopía en México. Yo creo que no. Algunas reflexiones. Enlisto lo siguiente. Bueno, primero que nada, rescatar la mística de la buena docencia. Docentes somos todos. Buenos docentes, habrá que ver el parámetro. El normalismo, rescatarlo, ¿verdad? Porque finalmente existe, es una cuestión allí que se tiene que recuperar del vituperio que ha sido objeto también. No bajar la guardia, exigir desde todos los ámbitos de la formación continua la calidad. Es decir, hay una exigencia social muy alta. Consecuentemente, la exigencia para mi formación continua como docente tiene que ser igual de elevada. Tenemos la capacitación docente que merecemos, a menos que gestionemos la de calidad. Creer en la sociedad civil organizada, maestros. A pesar de los pesares, quien va a mover este país los próximos años, no creo que sea el gobierno, yo creo que será la sociedad civil organizada. Y por eso celebro que estemos aquí. 3, impulsando la formación de 360 grados de los directivos. Ahí la figura clave es un directivo. Miren, algo muy interesante que aprendí hoy. Puedes tener un programa y un plan de estudios del nabo, pero con buenos docentes lograrás el éxito, pero no al revés. Puedes tener un programa y plan de estudios excelente, pero con malos maestros se te va a la quiebra. De tal manera que aquí la figura protagónica es y será por excelencia el docente. Es la parte más delicada del sistema. Eligiendo a los mejores estudiantes para ser maestros.
con la pena. Está el paradigma, apenas escuché las noticias. Garantizada la plaza para todos los que egresen de normales. No, primero cuento las plazas y formo a los futuros docentes, y no tengo un sobrante, o sea, todas unas, ya no me checan las cuentas. Yo preparo docentes en tanto sé mi proyección a 2 años, a 5 años, que es la duración de los estudios, cuántas plazas docentes voy a tener. Si no, ¿para qué tengo el excedente? Desapareciendo la estructura burocrática de la supervisión, con todo respeto a los supervisores aquí presentes, tienen que jugar otro papel más proactivo los supervisores, más de asesoría, más de gurúes de la educación. Y esta superestructura media dinosaurio blanco, verticalísimo, que es la educación especial nuestra de cada día. Y miren que lo dice quien su alma mater es educación especial. Tiene que reinventarse educación especial o nos va a llevar la trampa. Reinventarnos en el sentido de toda la experiencia acumulada de años, históricamente, tiene que fructificar. ¿En dónde? En la escuela regular. Nos piden a gritos. Unos nos piden a gritos y nosotros que no nos dejamos, seguimos atrincherados en la escuela especial. Y brindar una genuina autonomía a las escuelas, basada en la confianza. Yo te doy autonomía, no por tus diplomas, no por tus doctorados, te doy autonomía porque confío en ti, porque sé que eres un docente y que estás aquí por algo. La base es la confianza. Ay, maestros, y bueno, el sindicato tiene que existir, pero en su justo lugar, en su justo papel. Defender nuestros derechos laborales, nada más. Muchísimas gracias. Es todo por hoy.